Un navegante siempre va hacia adelante, vive la aventura, tratando de crear recuerdos nuevos y dejando el pasado atrás, como debe de ser. Mi tripulación y yo solíamos tener un rumbo fijo, cuyo destino por lo regular era bastante arriesgado, pero era precisamente esa incertidumbre a lo desconocido lo que nos hacía siempre avanzar. Sin importar lo que ocurriera, nunca nos detendríamos. Claro, hasta que llegó un día donde esa creencia se fue por la borda, literalmente. Nuestro objetivo era asaltar un barco conocido como el SS Christine, un nombre bastante respetado y temido entre los piratas, ya que, además de ser uno de los primeros barcos de vapor en el mundo, se decía era perteneciente a una flota que extraoficialmente realizaba trabajos secretos para la Marina Real a cambio de protección y recursos. Obviamente dichos trabajos cruzaban el umbral de lo ilegal, lo que llevó a esa flota a conocerse como los piratas sagrados entre la comunidad de alta mar. Esto quería decir que entre sus filas contaban con algunos de los guerreros más despiadados de los 7 mares, posiblemente con entrenamiento militar y con artillería de uso bélico casi imposible de conseguir e incluso robar, a menos que tuvieras contactos dentro del ejército, por lo que asaltar a una embarcación así era algo totalmente imprudente. Para los piratas del Parche Plateado, nuestra tripulación, llevar a cabo una misión de ese calibre no era una idea nueva. Ya habíamos planeado anteriormente asaltar a otros barcos de los llamados piratas sagrados, pero siendo sinceros no estábamos ni de cerca preparados para afrontar una situación así. Sin embargo, ahora era diferente. Teníamos mucha confianza en nosotros, ya que poseíamos un mapa de la ruta que dicho barco iba a atravesar, y en algún punto pasaría por un estrecho totalmente solitario, ya que era una zona desprotegida que por alguna razón que desconocíamos no se encontraba bajo la supervisión y administración de la Marina. De hecho, no hacía falta que ellos prohibieran el paso a través de ese lugar, ya que se creía que era una zona maldita. Incluso se decía que el último navío que lo atravesó se dio por desaparecido cuando solo encontraron restos de la embarcación encallados en una isla cercana, esto hace más de 40 años. Sería la primera ocasión desde entonces que se rumoraba que una tripulación navegaría por ahí, lo que significaría que no habría supervisión ni protección de ningún tipo. Por lo que si de verdad íbamos en serio, no solo teníamos que enfrentarnos a la posible maldición de aquel lugar, es decir, desastres, monstruos marinos o lo que fuera, sino también a una tripulación muy entrenada y preparada con recursos mucho más poderosos que los nuestros. Desconocíamos la razón por la que el Christine pasaría por ahí, pero al enterarnos de ese rumor y embriagados con ron hasta la saciedad, pensamos, la época dorada de los piratas ya había pasado, tenemos que hacer una última gran misión. No encontraríamos otra oportunidad así para asaltar a un barco de los piratas sagrados, es ahora o nunca. Todos alzamos nuestras copas y decidimos llevar a cabo el plan. Insisto, completamente ebrios, sin saber realmente qué hacíamos ni imaginarnos lo que iba a suceder. ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues cada quien tenía sus razones. Algunos querían ser reconocidos como verdaderos piratas, es decir, querían aumentar su reputación y veían esta opción como la que tanto estaban buscando. Para los demás, mayoritariamente era robar tanto oro como armamento que ellos poseían, y en mi caso, solo quería ser leal a mi tripulación. Ellos eran como mi familia, por lo que juré ayudarlos en todo lo que se propusieran. Lo que sí teníamos claro era que estábamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas para cumplir con la misión, ya que como dije al principio, siempre íbamos dirección norte, rumbo a la aventura, nunca mirábamos hacia atrás. Así que Lucy, nuestra timonel, consiguió un mapa y trazamos la ruta que cruzaría el Christine según lo que habíamos escuchado, pasando obviamente por el temido estrecho de Robinson. Mientras el día de la partida se acercaba, en más de una ocasión pensamos abortar la misión. Esto realmente nos atemorizaba, pero una vez que volvíamos a entrar en razón, nos dedicamos a entrenar arduamente duelos de espadas y detonaciones a corta y larga distancia. Ya a estas alturas era imposible bajarse del barco, literalmente. Bueno, sin dar más vueltas, llegó el día de zarpar. Navegamos hasta una zona donde, de ser cierto el rumor, se podría divisar la embarcación pasando y dirigiéndose hacia el estrecho, por lo que esperamos a una distancia considerable vigilando con un catalejo y preparando los cañones en caso de que los necesitáramos, ya sea por una amenaza humana o inhumana, uno nunca sabe lo que pueda pasar ahí. La noche pasaba y no localizamos el barco en cuestión. De hecho, prácticamente no podíamos ver nada, ninguna luz emitida por un faro o por alguna otra embarcación aledaña. Si lográbamos divisar algo del paisaje era gracias a la luz de la luna y a nuestros propios medios. Pero no era suficiente, el ambiente era tétrico, estaba empezando a llover, había demasiado frío y simplemente mientras pasaban las horas se iban disipando nuestras ganas de quedarnos ahí. Ya pasada la medianoche decidimos abortar la misión. Nuestro capitán ordenó virar el timón para alejarnos lo máximo de ese lugar y encontrar una zona del océano que estuviera ampliamente iluminada. Mientras estábamos a punto de abandonar el sitio,
escuchamos el sonido de una embarcación a lo lejos. Lucy gritó: «¡Capitán! ¡A su derecha!». El capitán, usando el catalejo, logró ver un navío cuya proporción y bandera daban a entender que se trataba de lo que tanto esperábamos. El capitán exclamó: «¡Christine a la vista!», y la reacción de todos, debo decir que más que de nerviosismo, fue de celebración. La pregunta que nos hacíamos era cómo pudo haber llegado a alta mar si no pasó por ninguno de los puntos por los que podía haber ingresado a la zona, por lo menos no que nos hayamos percatado. Es decir, aún con poca iluminación, el barco debía emitir sonidos por su paso. ¿Y cómo es posible que haya logrado hacerlo a una gran velocidad? Era como si hubiera aparecido de repente sin que nos diéramos cuenta. Pero bueno, por fin podíamos echar a andar nuestro plan. Eso es lo que nos tenía más entusiasmados que extrañados por el suceso. El capitán ordenó que nos fuéramos acercando poco a poco, pues parecía que su barco no se estaba moviendo, o si lo hacía era a un ritmo muy pequeño, demasiado incluso para un navío de tal proporción. La lluvia estaba incrementando su intensidad y la visibilidad y el oleaje comenzaban a dificultar nuestro desplazamiento, pero siendo sinceros no era algo que no hayamos presenciado antes, razón por la que decidimos no detenernos hasta acercarnos al objetivo. El poder de la lluvia y el viento también iban aumentando, pero insisto, habíamos llegado tan lejos que no podíamos detenernos. Llegamos a una distancia tal que nos dimos cuenta que aquella embarcación no se movía, era como si estuviera flotando en medio del agua. Grité: «¿Este ya es el estrecho de Robinson?». El capitán observó a nuestro timonel, quien rápido exclamó que, en efecto, según el mapa, justo estábamos adentrándonos en la zona. El capitán gritó: «¡Llegó la hora! ¡Entraremos al Christine!». Éramos 2 en total, por lo que el plan original era dividirnos en 2 grupos. El primero iba directamente a asaltar el barco, por razones obvias se trataba de la mayoría de la tripulación, y a otro grupo se iba a quedar operando nuestra embarcación y cuidando a la distancia, entre ellos yo incluido. Bueno, literalmente el Christine parecía desierto. Si es que llegara a haber personas, definitivamente tendrían que estar adentro, a menos que estuvieran afuera en la proa escondidos en la lluvia, pero la verdad no veíamos plausible eso. Debido a ello, el plan cambió. Como al parecer no había nadie en la cubierta para operar sus cañones, no era necesario que defendiéramos nuestro barco a distancia, pero aún así alguien debía hacerlo, por si acaso, junto a otro que se quedara como timonel. Lucy se quedó en su puesto, mientras que cuidando la artillería se iba a quedar Roy, que en realidad se encontraba bastante ebrio, ya que decía que eso le calmaba los nervios, pero era muy bueno en combate a distancia, y el capitán lo dejó en ese puesto porque, además de que era un gran artillero, realmente creía que nadie iba a atacar nuestro barco, porque para que eso pasara tendrían que surcar el océano o estar a una distancia considerable, pero con la oscuridad del lugar era imposible que lograran acertar nuestra localización. Y bueno, también podrían entrar directamente saltando del Christine, pero el capitán dijo que si eso llegara a ocurrir, ellos al ingresar al barco se percatarían, por lo que podrían defendernos ahí, antes de que los rivales lograran atacar por sorpresa. Entonces comenzamos a acercarnos lo máximo posible al barco y procedimos a escalar hacia él. Ya habíamos hecho esto antes, pero no en un navío tan grande, y con la lluvia todo se dificultaba más, pero al final logramos hacerlo ayudándonos entre todos. Una vez dentro del Christine, desenfundamos nuestras armas y comenzamos a infiltrarnos con sigilo. Nos dividimos para explorar el barco, cada quien cuidando la espalda del otro. Por lo menos en babor, estribor y proa, en efecto no encontramos ningún rastro de vida, por lo que si había personas operando ese barco, todas tendrían que estar dentro del mismo. Así que el capitán exclamó que quienes estuvieran exponiéndose ahí salieran de una vez y se rindieran, ya que estaban rodeados por completo y una vez que entráramos no tendríamos piedad al encontrarlos. Nadie respondió. Todos nos miramos extrañados, ya que era imposible que no hubiera nadie, sobre todo tratándose de un navío tan importante como el Christine flotando en medio del océano. Decidimos entrar de una vez por todas. Derribamos cualquier barrera de seguridad en nuestro camino y una vez dentro nos dimos cuenta que se trataba de un paraíso para los piratas. Oro, espadas, cuadros, mapas, cualquier cosa de valor que nos imaginamos robar la encontramos en ese lugar. Lo único que no encontramos fue una tripulación. Nadie, ningún alma. Pero eso importaba poco. El tener ese motín a nuestra disposición sin ninguna oposición acaparó por completo nuestra atención. Pero siendo sinceros, esto sí daba un mal presentimiento, así que el capitán ordenó que tomáramos todo lo que pudiéramos y saliéramos lo más pronto posible. Mientras lo hacíamos, se escucharon relámpagos y el oleaje aumentó, haciéndonos perder el equilibrio. Todo esto subía de intensidad cada vez más, siendo francos nunca habíamos presenciado algo así. Mientras los demás trataban de mantenerse en pie y guardar las cosas, yo empecé a sentirme muy mareado. De las náuseas, y como pude, salí de vuelta a la proa. Al llegar, y después de vomitar en el océano, me dejé caer,
Les juro que lo único que sentía era como si el barco comenzara a girar, o si las aguas del océano hicieran que diera vueltas, pero de una manera increíble, por lo que no podría decir si eso realmente sucedió o era mi percepción producto del mareo y la tormenta sobre mi cabeza. Entonces me desmayé. No supe nada más de esa experiencia hasta que volví a abrir los ojos. Bueno, en realidad hasta que me despertaron. Era Lucy. Escuché un contramaestre, sigues vivo, ¿verdad? Yo sentía como si hubiera dormido mucho tiempo. Me costaba trabajo tan siquiera levantar mi cabeza del suelo, pero podía ver que seguía en el Christine, en el último lugar que recuerdo. Pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? Lucy ayudó a levantarme y procedió a contarme lo siguiente mientras operaba el timón. La verdad que siguieras aquí no estaba en los planes, pero cuando todo ocurrió ya no había vuelta atrás. No sé cómo tomes lo que te voy a decir, pero bienvenido al siglo XXI. Antes de responderle algo, lo único que hice fue vomitar de nuevo. Lo hice sin pensarlo. Me miró y dijo, tú vas a limpiar eso, y no te preocupes que aún nos quedan muchas millas por navegar. Tendré tiempo para contarte todo. ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde están los otros? Pregunté sin levantar mi mirada del piso vomitado. Me respondió que no estaban ahí, a lo que levantando mi rostro de nuevo, y de forma exaltada, le cuestioné. ¿Qué les ocurrió? ¿Nos atacaron y solo sobrevivimos nosotros? No te preocupes por ellos, están bien. Le contaré todo cuando te sientas más tranquilo. Y no estamos solos, Roy está dormido adentro, me respondió Lucy. Tampoco pude hacerlo volver a tiempo, por lo que tengo que idear un plan para regresarlos, a menos que quieran quedarse aquí. Eso depende de ustedes. Como dije, tenemos tiempo para pensarlo. Esa fue su contestación, mientras veía la entrada al interior del barco tal como lo habíamos dejado, por lo que tenía curiosidad de ver qué había pasado ahí. Luego procedí a ingresar a ver si realmente Roy estaba dormido, o si tan siquiera se encontraba en el lugar. En efecto, él estaba como muchas veces lo había visto antes, boca abajo, roncando, de repente balbuceando uno que otro sonido. Entonces definitivamente era él. Me puse a recorrer el sitio y pude confirmar que estaba exactamente igual a como lo recordaba antes de desmayarme, con todo tirado, hecho un desorden, con las cosas que se supone robaríamos aún dentro. Por lo que al parecer, todo lo que ocurrió fue real. Estuvimos ahí, pero por alguna razón mis demás colegas ya no se encontraban en el barco. Solo quedamos Roy, Lucy y yo. Me sentía terrible, no sabía qué hacer. Solo me senté, esperé a que Roy se despertara y nos explicaran lo que había ocurrido. Transcurridas unas horas, nos detuvimos en una isla, nos juntamos los tres y Lucy procedió a contarnos los hechos, y a continuación voy a relatar todo tal cual lo dijo. Ella es una viajera del tiempo nacida en el año 2030. Se dedica a ser una crononauta por encargo, es decir, trabaja para una compañía fantasma cuya finalidad es unir a viajeros del tiempo con ciudadanos comunes y corrientes, los cuales por una recompensa económica contratan a los viajeros para que vayan a una época en el tiempo determinada y así puedan realizar algún encargo, siempre y cuando no infrinjan una falta dentro de las normas constituidas por la Agencia Internacional de Navegantes del Tiempo, ITNA o ITNA por sus siglas en inglés. Una de esas reglas, y posiblemente la más importante, es la de no interferir directamente con una situación que cambie los registros mundiales del pasado, en pequeña y gran escala. Esto quiere decir que no se puede viajar para cometer un asesinato o ningún crimen en general, no robar propiedad intelectual, no salvar a una especie en extinción, no establecer una relación directa entre un habitante de esa época con la persona que lo contrata en el punto de partida, es decir, en la línea de tiempo original, etc. Esto no porque vaya a cambiar el futuro, como dice la creencia popular, sino simplemente por respetar el pasado, que se considera sagrado para los crononautas, por lo que incumplir alguna de esas reglas sería considerado un tabú y sería penado con una sentencia de por vida para el infractor, dependiendo obviamente de la gravedad de la falta, además de la reversión permanente de lo acontecido. Roy interrumpió y preguntó, entonces si no pueden cambiar nada, ¿por qué los contratan? ¿Qué sentido tendría? Lucy respondió, muchas personas quieren revivir algo de su pasado, y para eso no necesitan ir directamente a él o interferir para cambiarlo. Simplemente un recuerdo, un objeto que perdieron, una carta, lo que sea que quieran recuperar de su pasado y que esté dentro de lo permitido moral y legalmente por los crononautas, puede ser llevado con ellos. ¿Y qué pasa si ese objeto que te llevas cambia algo del futuro? Nunca sabes, a lo mejor el que dicho objeto se perdiera en aquella época era algo que debía pasar para que la existencia siguiera como está en el presente. Si lo llegas a recuperar antes de que se perdiera, ¿ahí no estarías infringiendo alguna de tus reglas? ¿Cómo puedes asegurar que llevarte algo del pasado no va a repercutir en el futuro?
Honestamente nunca había escuchado hablar de una forma tan seria a Roy. Al parecer la sobriedad y el conversar sobre estos temas le vienen bien. Bueno, esta fue la respuesta de Lucy. Lo que estás planteando es la resultante aparición de una paradoja, como la famosa paradoja del abuelo. Han escuchado de ella, ¿cierto? Tanto Roy y yo negamos con la cabeza. Bueno, imaginen que viajan en el tiempo y ven a sus abuelos de jóvenes. Intencionalmente o no, terminan asesinándolos. Al ya no existir sus abuelos, en teoría ya no deberían de existir ustedes, ya que nunca habrían nacido. Pero al no existir ustedes, no hubieran podido viajar al pasado en primer lugar y los asesinatos no hubieran ocurrido, por lo que al no morir sus abuelos, ustedes sí podrían existir, y así sucesivamente. Bueno, eso es físicamente imposible. Nuestras partículas no pueden desmaterializarse solamente por cambiar nuestro pasado. Miren, el tiempo se podría ver como un parámetro lineal, es decir, avanza hacia una misma dirección sin detenerse. En este caso el futuro siempre se encontrará delante, esa es la dirección a la que vamos cada segundo que pasa, y el pasado siempre se encuentra detrás. Entonces, una vez que viajas hacia el pasado, ese pasado se vuelve tu futuro, y lo que ves como el futuro donde te encontrabas antes de viajar, se vuelve tu pasado. Por lo que el tiempo siempre será relativo, y a su vez, en relatividad, la línea del tiempo de una partícula siempre será continua. Eso quiere decir que el pasado lo dejarás atrás, el futuro estará adelante. Sin importar en qué punto te encuentres en la línea de tiempo, esta siempre va a avanzar. Entonces, cuando viajas al pasado, no puedes alterar la historia que ya ocurrió. Es imposible reescribir lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque así estarías cambiando el futuro, que como dije recién, en realidad es tu pasado. Esto provocaría que en vez de que exista una paradoja, exista una bifurcación en la línea del tiempo. Y con eso quiero decir que ahí fue donde yo interrumpí y dije, a ver, espera. No entendí nada de lo que acabas de decir, pero antes de que sigas de largo, necesito que nos expliques qué tiene que ver esto con la desaparición de nuestra tripulación. ¿A dónde los enviaste? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Ella contestó, bueno, para explicarte de una forma un poco más entendible, necesito contarte cuál era mi encargo. No me contrató una persona común, me contrató la misma Itna. Me pidieron viajar al siglo XIX, para encontrar una máquina del tiempo varada en aquella época, antes de que se convirtiera en una como tal. Esa máquina del tiempo es el SS Christine, donde estamos a bordo. Como ven, está un poco golpeada, pero aún sirve. Lo que tenía que hacer era ir atrás en el tiempo al momento en el que el barco entró en el estrecho de Robinson, que sería precisamente la noche de ayer. Sucede que ese día en la línea de tiempo original, antes de que yo viajara, el Christine logró atravesar el diluvio debido a que llevaba un cargamento de sefiradita, un material extraído de las profundidades del océano que posterior a su descubrimiento fue utilizado como combustible fósil. El problema es que dicho mineral se encontraba prácticamente escaso en el mundo. Por alguna razón las reservas que se hallaron se podían contar con los dedos de una mano, y evidentemente con la tecnología de la época en la que fue extraído y explotado, no pudo ser renovado ni recreado artificialmente, una vez que dichas reservas se agotaron. La razón por la que el Christine no se hundió fue porque los tripulantes quemaron la sefiradita y la usaron como estimulador del motor de combustión. Esto permitió surcar el océano con la fuerza y velocidad necesarias para vencer el desastre que pudo haber ocasionado la tormenta y el terremoto de esa noche, no sin recibir algunos daños estructurales. Un químico, al darse cuenta de esta noticia, decidió investigar la sefiradita y teorizó que ciertas propiedades del mineral quedaron impregnadas en la reserva energética del barco. Sí, donde los navegantes, sin querer, lograron fusionar la sefiradita con el combustible propio del navío. Los residuos de aquella fusión en efecto quedaron dentro, y no solo eso, sino que aquella fusión provocó que la sefiradita se regenerara de forma muy lenta, razón por la que nadie se enteró de esto sino hasta tiempo después. Es decir, secretamente el Christine se había convertido en la última reserva de sefiradita existente en el mundo. El barco quedó muy dañado después del incidente, así que la marina decidió construir un nuevo barco y descontinuar sus operaciones, por lo que posiblemente hubiera sido destruido, de no ser porque surgieron algunos posibles compradores. Entre ellos estaba el químico, pero no pudo llegar al precio. El que sí llegó fue un multimillonario fanático de la navegación que quería transformar el barco en una especie de museo marítimo para turistas. El químico se hizo amigo del multimillonario, ya que al parecer eran las dos personas más apasionadas por el Christine en el mundo, a pesar de que los motivos de sus fanatismos eran totalmente distintos. Bueno, mientras el químico investigaba y el multimillonario restauraba el navío, se dieron cuenta de la fusión de la sefiradita y los residuos que se generaron en él.
Decidieron guardar el secreto y unir sus conocimientos y recursos para seguir experimentando. El tiempo pasó y lograron replicar las reservas de sefiradita generadas, por lo que tenían una fuente del mineral que se creía gastado en el mundo solo para ellos. Esto dijo Lucy mientras miraba cómo Roy se estaba quedando dormido de nuevo. No sabía si por aburrimiento o porque no estaba todo recuperado de la resaca. Pero bueno, Lucy decidió continuar con su relato. ¿Qué tiene que ver esto con la tripulación? Ahora llegamos a eso. El químico y el multimillonario querían probar sus experimentos en la vida real, por lo que decidieron trasladar una cantidad de la nueva sefiradita, es decir, la que resultó después de la fusión, y probar a cuánta velocidad y potencia podía mover el Christine. Para ello, después de restaurarlo por completo, el multimillonario propuso la idea de ir en trayecto regular desde el punto inicial hasta el estrecho de Robinson, lugar donde por primera vez ocurrió la fusión hecha por los tripulantes. No pudieron predecir la fecha en que pudiera caer de nuevo una tormenta lo suficientemente fuerte para dificultar el paso del barco, así que la primera prueba la hicieron en un día como cualquier otro. El día 20 de marzo de 1829, zarparon rumbo al estrecho de Robinson utilizando como combustible la nueva fusión creada. Tomaron el tiempo desde que partieron hasta que llegaron al estrecho y lo compararon con los tiempos que oficialmente aquel navío registraba desde que zarpaba en ese punto de partida. Confirmaron que el tiempo de navegación era mucho menor que en todos los registros anteriores, sin importar incluso factores externos descritos como fuertes oleajes o lluvia. Vencieron a absolutamente todos los tiempos registrados, por lo que comprobaron que, en efecto, esta nueva forma de combustible era más potente que la anterior. Aunque sin duda no se imaginaban lo que estaban a punto de descubrir, decidieron avanzar unas millas náuticas más. Iban navegando de forma tranquila, sin nada extraño, hasta que de repente el químico notó que el paisaje era exactamente el mismo que habían pasado minutos atrás. Este último dijo que sí, pero no le dio tanta importancia, que en realidad como no conocían del todo la zona podrían confundirse con formaciones rocosas que ya habían visto o por las que ya habían navegado antes. El químico realmente pensaba que ya habían pasado por ese lugar. Mientras más avanzaban, más seguro estaba de eso. Buscó su reloj dentro de su bolsillo y se dio cuenta que estaba dando la hora de hace aproximadamente 20 minutos, precisamente cuando aún navegaban rumbo al estrecho de Robinson. Se lo informó al multimillonario y él, sorprendido, pensó que a lo mejor pudo haberse averiado. Para estar seguro de que no había nada de qué preocuparse, fue a buscar su reloj, que tenía guardado en su cofre de pertenencias más preciadas. Al observarlo se dio cuenta que el reloj del químico no estaba equivocado, el suyo también marcaba la misma hora, por lo que, en efecto y sin darse cuenta, habían viajado unos minutos al pasado. Le ordenaron al timonel que no se detuviera, ya que todo indicaba que llegarían de nuevo al estrecho de Robinson sin haber dado la vuelta ni regresado en primer lugar. No podían creer lo que sus ojos estaban presenciando. Sin lugar a dudas, de nuevo estaban llegando a la entrada del estrecho. Este terminaría siendo el primer viaje en el tiempo del que se tuvo registro en la historia. El hecho sorprendió en demasía a esos dos personajes, quienes tras vivir la experiencia se dedicaron a investigar y teorizar sobre lo ocurrido. Sin embargo, no podían hacerlo porque las normas que regían la física en esa época no eran las mismas que las que ya existen en la época de donde yo provengo, por ejemplo. Años después, quienes investigaron este caso propusieron la siguiente explicación. La sefiradita puede ser un elemento que de forma primigenia se encontraba en el centro de la Tierra. De alguna manera, posiblemente por misma fusión hecha de forma natural, logró impregnarse cada vez más y más en rocas que a su vez se encontraban más cerca de la superficie terrestre. Claro, en una cantidad pequeña, posiblemente muchas reservas naturales se encuentren allá abajo, donde sería imposible llegar. También hay que entender lo siguiente. En el centro de la Tierra, el tiempo pasa más rápido, tomando como referencia a un observador superficial, debido a que la gravedad ahí es nula. Gracias a sus propiedades, la sefiradita podría conceder el poder del llamado desfase temporal, que al fusionarlo como combustible del navío propiciaría que este en teoría se desplazara más rápido de lo habitual, pero en realidad lo que estaba provocando era un desfase en el espacio-tiempo, a medida que el barco navegaba. Pero esto solo podía lograrse de una manera, conectando a dos agujeros negros, formando así un puente de Einstein-Rosen. ¿Puente de qué?, pregunté. Einstein-Rosen, respondió Lucy. ¿Einstein qué?, preguntó Roy. Einstein fue un físico que, bueno, en el tiempo de ustedes creo que ni siquiera había nacido aún, pero digamos que para que entiendan todo esto, es necesario que conozcan las bases de su trabajo, dijo Lucy. Lo que en su época el químico y el multimillonario no pudieron encontrar como explicación a la experiencia de la que habían sido parte,
Einstein lo haría cuando concibió la teoría de la relatividad especial. El espacio y el tiempo se comprimen de una manera muy singular para una persona en movimiento. Hay que entender que el tiempo antes de Einstein se consideraba como algo absoluto y universal. Sin embargo, el tiempo en realidad es una dimensión personal y dependiente de cada individuo. Todos tenemos nuestro propio reloj que se mueve según nuestro movimiento en el espacio. El movimiento cambia el flujo del tiempo, y el tiempo pasa de forma diferente en sistemas con distinta gravedad. A este efecto se le llama dilatación temporal. Bueno, ya hablamos un poco del tiempo, pero también es necesario hablar del espacio. El universo ya no se ve como algo estático, sino como algo flexible, que se puede plegar, como si fuera una lona o sábana gigante y estirada que tiende a hundirse ante concentraciones de masa o energía en un mundo de 4 dimensiones. Imaginándonos esto, existe un lugar donde la curvatura es tal que se acaba rasgando el espacio-tiempo. A esto se le llama agujero negro. Sabiendo lo anterior, que el espacio-tiempo se puede plegar, podrían conectarse 2 puntos lejanos de ese espacio-tiempo haciéndolos coincidir mediante un túnel o puente. Eso es el puente de Einstein-Rosen, también conocido como agujero de gusano. Y así se puede dar un viaje en el tiempo, conectando 2 puntos que se encuentran en épocas distintas del espacio-tiempo. Lo que pasó con el Christine es que, en primera instancia, logró crear una perforación en el espacio-tiempo, la primera vez que pasó por el diluvio y combustionó la Sefiradita, y en el segundo viaje, el realizado por el químico y el multimillonario, cuando la nave se propulsó con ayuda del componente antigravitatorio de la nueva Sefiradita desarrollada por ellos, se creó un agujero blanco, es decir, lo contrario del agujero negro. Este último absorbe la materia en su interior, y el blanco, por antigravedad, la expulsa. Ese sería el punto de salida del puente de Einstein-Rosen. Por dilatación temporal, la nave, al desplazarse y entrar al puente, logró regresar en el tiempo, en relación con el tiempo de los observadores externos. Por eso, el químico y el multimillonario recordaban ya haber pasado por aquello que sus relojes les indicaban era el presente. Bueno, aquí es donde entro yo. Me fue encomendado ir al momento exacto en el que ocurrió el desfase temporal provocado por la combustión de la Sefiradita en primer lugar. Debía, en el momento del desfase, recoger las muestras antes de que fueran quemadas, guardarlas y llevarlas junto con la máquina del tiempo, es decir, el Christine, de vuelta a mi año de partida. Pero era muy difícil hacerlo porque obviamente no podía interferir con ella antes de su creación, y el momento de su creación como tal fue cuando entró en el agujero de gusano por primera vez. Entonces mi plan consistía en viajar años antes, conocer a una tripulación de piratas que necesitaran un timonel, esparcir el rumor de que el Christine pasaría por el estrecho de Robinson sin vigilancia y dirigirnos allá. Claramente era imposible que nuestro barco pudiera alcanzar a uno que operara por motor de combustión, por lo que la forma en que esto resultaría sería alcanzándolo cuando se encontrara estático en el agua, esto debido al desfase del tiempo. Resulta que al momento de la creación involuntaria de la máquina, hubo un cambio en las líneas temporales. Este cambio provocó un desfase momentáneo del tiempo en la línea original, es decir, un momento estático completamente imperceptible donde esa línea fue reemplazada por la nueva, por lo que si había una oportunidad para efectuar el nuevo cambio, aquel momento sería el indicado. Obviamente el desfase iba a ser casi instantáneo, por lo que debía efectuarse en un tiempo más que preciso, y por supuesto con todo perfectamente en su lugar para evitar contratiempos. Solo era cuestión de pocos minutos. Lo que iba a pasar es que toda la tripulación, al estar en el interior del Christine, volvería a la línea de tiempo donde no me conocieron, pero solo si estaban concentrados en ese punto, ya que la regresión haría que ustedes como grupo dentro de ese parámetro volvieran juntos, pero a otro lugar en el pasado. Entonces al ustedes regresar, no tendrían los recuerdos de cuando estaban dentro del Christine, sino los recuerdos de lo que estaban haciendo en el momento al que volvieron, el cual yo ya tenía previsto, por lo que todo encajaría perfecto. Posiblemente los únicos efectos secundarios que podrían tener serían sensaciones de déjà vu, pero nada más. Sin embargo, no contaba con que tú te salieras del interior del Christine a vomitar, ni que tuviera que salvarte a ti, todo ebrio y desmayado, cuando casi te caes al mar después de que traté de cargarte y meterte al barco, dijo mientras nos miraba a ambos. Gracias a esto casi no logro llegar a tiempo para sincronizar mi máquina y efectuar el nuevo viaje, por lo que solo los que estaban en el parámetro correcto, es decir, en el interior del barco, pudieron ser transportados a la línea de tiempo original, y esa es la razón por la que ustedes están aquí y ellos allá. ¿Qué les pareció la explicación? Tanto Roy como yo nos quedamos con la boca abierta al escuchar esto. Yo no sabía qué decir, pero para mi sorpresa, Roy sí, expresó: ¿te puedo hacer unas preguntas rápidas sobre lo que nos acabas de contar? Es que no entendí algunas cosas. Lucy asintió, así que comenzó el interrogatorio.
Primero, ¿crees que lo que ocurrió ahí originalmente tiene que ver con la maldición del estrecho de Robinson? No dudo que sí. Al final del día, se creó una anomalía espaciotemporal en esa zona. Posiblemente después del primer viaje realizado, se dio por desaparecido el barco cuando cambió la línea original. Después se esparció el rumor y más tarde se terminaría convirtiendo en leyenda urbana, y sigue vigente cada que hay un nuevo desfase. Es mi teoría. Segundo, ¿a qué te refieres con que me salvaste? Como te desmayaste, traté de colocarte en mi espalda con un arnés y una cuerda y así cargarte mientras escalaba el Christine. Obviamente tuve que posicionar nuestro barco lo suficientemente cerca, pero antes de que pudiera empezar, ganó tu peso y la cuerda se soltó. Casi te caes al océano, pero logré sujetarte con una mano mientras con la otra me aferraba a nuestra cubierta para no caernos los dos. Al final sí te pude regresar a nuestro barco, pero ya no pude trasladarte al Christine. Y si no hubiera sido yo, ¿cómo lo hubieras hecho? Hubiera sido más fácil. Cualquier otra persona podía por sus propios medios trasladarse conmigo. Debes entender que tu ebriedad te hace inservible, Roy. Tal vez por eso el capitán ordenó que no lo acompañaras, o tal vez lo hizo para no ponerte en peligro. Disculpa que sea tan directa, pero creo que era necesario que lo supieras. Roy se quedó pensando sobre esta respuesta, así que yo procedí a hacer mis preguntas. Entonces, ¿te uniste a nuestra tripulación solo por llevar a cabo ese plan? ¿Un plan que te costó casi un año realizar? En realidad para mí solo fueron unas horas. Para ustedes sí fue casi un año. De corazón lamento no haberles contado la verdad, pero de ser así, mi trabajo pudo ponerse en peligro. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué nos hiciste formar parte de esto sin que lo supiéramos? ¿Crees que fue correcto? No, no fue correcto. Pero como les conté, me uní a ustedes porque escuché que estaban buscando un nuevo timonel. Esa fue la única razón. No tenía intención de involucrar a los demás ni dañarlos, pero al final tuve problemas de cálculo y por eso les pido disculpas. ¿Y por qué te encargaron este trabajo a ti? ¿Cómo puedes viajar en el tiempo? Porque mi máquina del tiempo es esta brújula. Tengo experiencia como navegante. Creían que elegirme a mí para este encargo era una decisión casi obvia. Observé que era una brújula esférica, totalmente diferente a las que conocía. Le pregunté cómo funcionaba. En mi época ya hay estudios avanzados que permiten los viajes en el tiempo, de manera más eficaz que la del Christine, evidentemente. Motores de curvatura, microagujeros negros, colisionadores de partículas, ¿sabes? Con gusto te explicaría todo, pero considero que debemos enfocarnos primero en decidir lo que vamos a hacer. Irónicamente, no tenemos tiempo que perder, debido a que seguramente estamos en problemas. ¿A qué te refieres? ¿Qué hay de nuestra tripulación? En este momento se han de estar preguntando dónde estamos. Al ustedes no participar en la regresión, la tripulación fue transportada a una línea de tiempo donde ambos no existen. Es decir, al no cumplirse las reglas naturales de la línea de tiempo original, se creó una nueva. Y como en esa nunca existieron, la tripulación ya no posee recuerdos con ustedes. Ambos solo existen aquí, en donde estamos ahora. Lamento decirles que esto nos deja con dos opciones. Opción A, que ustedes quieran regresar a su línea original, pero para llegar a ella tendríamos que hacer otra regresión, y al ya estar interactuando de forma arbitraria con el pasado de la nueva línea creada, podríamos cometer una falta grave al reglamento. Por lo que si logran regresar con su tripulación, seguramente encontrarán crononautas pertenecientes a la Itna buscando apresarlos, y a mí me quitarán cualquier posibilidad de viajar en el tiempo, y tal vez me arresten también. Opción B, que ustedes se queden aquí, su nueva línea de tiempo, para que aprendan a ser crononautas y quizá algún día puedan regresar a conocer a su tripulación sin infringir ningún reglamento. Temo decirles que esta opción es la más indicada porque ustedes ya saben mucho sobre los crononautas, es decir, ya han efectuado un viaje en el tiempo. Tarde o temprano quedarán registrados y créanme, ellos nunca dejarán de vigilarlos. Aunque sea difícil, siento que nuestra opción más viable es la B, pero si necesitan tiempo para pensar lo que quieren hacer, lo entiendo completamente. Me puse de pie y solo contemplé el paisaje, reflexionando toda esta información en mi cabeza. ¿En qué año estamos?, pregunté. Solía pensar que el futuro sería completamente distinto y por lo menos lo que estoy viendo ahora sigue pareciéndose un poco a 1828. Me dijo que estábamos en el año 2001, y tal vez no parecía tan distinto porque aún no llegábamos a un puerto. Posiblemente ahí comenzaría a notar las diferencias. Roy preguntó, ¿por qué te encargaron la Sefiradita? ¿Sabes qué pretenden hacer con eso? Siempre que me contratan pregunto las razones detrás de los encargos, pero en este caso más que un trabajo fue una orden de la Itna. Cumplo y ellos me pagan. No me dieron más información ni me la van a dar. ¿Y no crees que al llevarte la Sefiradita estarías cometiendo una falta al reglamento? Dijiste que no podías interferir en el mundo como traer un animal extinto al futuro. ¿Esto no sería lo mismo?
Estoy de acuerdo contigo, pero los que me ordenaron este trabajo son los mismos que llevan a cabo las regulaciones de la agencia, por lo que tienen la potestad de hacer estos encargos con inmunidad. Seguramente quieren recrear la fórmula de la primera máquina del tiempo, razón por la que van a experimentar con la Sefiradita. Se sabe que ya han llevado a cabo este tipo de investigaciones con las diferentes máquinas del tiempo que existieron en la historia, con el objetivo de crear nuevas. Después de esta respuesta, pregunté si conocía casos como el nuestro, de personas que viajaron a otra época por accidente. Ella dijo que sí y procedió a contarnos algo que, a priori, no quería revelarnos por miedo a nuestras posibles reacciones, pero saberlo ya era algo imprescindible. Ella no podía viajar más allá de su presente en la línea original. Es decir, al tener 20 años, a lo máximo que podía llegar era al 2050. Sin embargo, nuestro caso era diferente. Roy y yo logramos llegar a un año mucho más allá de nuestro presente original debido a que nos habíamos convertido en lo que ellos conocen como crononautas errantes, viajeros que accidentalmente dejaron de existir en su línea original y al no tener registro de su nacimiento ni vida en la línea a la que llegaron, no pertenecen a ninguna. La mayoría, no todos, de los errantes que ella conocía se volvieron crononautas por encargo, mientras que los demás decidieron llevar a cabo la regresión. Sin embargo, nunca se supo fehacientemente lo que terminó siendo de ellos. Lo que se dice que ocurrió es lo que nos describió en la opción A. Como nada estaba comprobado con certeza, no podía hablarnos de esos casos, sobre todo por falta de información. Lo que sí podía contarnos, ya que sabía de ellas personalmente, son las historias de personas que eligieron la opción B. Podíamos conocerlos e incluso acompañarlos en sus viajes temporales como parte de nuestro entrenamiento. Para eso tendríamos que hacer un juramento, realizar muchos trámites burocráticos y entrar a la agencia. Roy y yo decidimos pensar bien lo que íbamos a hacer. Cuando ambos fuimos niños, solíamos ser ladrones de poca monta. Antes de conocer a la tripulación no teníamos a nadie. Yo entré cuando él ya formaba parte de ellos y rápidamente nos consideramos como familia. El capitán era como un padre para nosotros. Vivimos tantas aventuras, sobrevivimos a muchas cosas que no podíamos concebir la idea de que ellos no tuvieran ningún recuerdo de nosotros, por lo que debíamos actuar, y para eso nuestra última pregunta, y la que iba a decidir todo, fue: si nos convertimos en crononautas por encargo, ¿podremos alguna vez regresar a nuestra línea de tiempo original? Definitivamente es la forma más legal y segura de intentarlo, respondió Lucy. Por lo que Roy y yo, después de reflexionarlo, decidimos elegir la opción B. Trabajaremos como crononautas, y nuestra familia nos volverá a recordar. Tenemos tiempo para lograrlo, exclamé mientras los tres juntamos nuestras manos en el centro, en señal de unus pro omnibus, omnes pro uno. A pesar de todo, la tripulación de los piratas del parche plateado aún seguía en pie. Bueno, voy a empezar a registrar algunos de los viajes que llevé a cabo con mis colegas crononautas. A continuación, les mencionaré algunos. Marzo de 1791. Viajé junto a Hannah Grimmer a Viena. Su sueño era presenciar de primera mano el concierto para piano número 27, interpretado por el mismísimo Mozart, su último concierto antes de morir. Una verdadera maravilla. Mayo de 1962. Fui con Marco Bernard a Roma. Viajó para estar en el set mientras se filmaba 8 y medio. Quería aprender a detalle el estilo de dirección de Federico Fellini para aplicarlo en su nuevo proyecto. Dice que será el mejor trabajo que ha hecho. Digo, apenas será su tercera película, así que tiene muchas probabilidades de que lo sea. Junio de 1970. Hugo Montoya me llevó a Ciudad de México a ver el duelo de Italia versus Alemania Federal, el que sería conocido como el partido del siglo. Prácticamente entramos como pudimos porque el estadio estaba repleto, pero me la pasé muy bien. Me hubiera gustado conocer más sobre ese juego para ese entonces. Noviembre de 1989. Amelia Smith y yo viajamos a Berlín Oriental. Quería redactar un artículo sobre exactamente cómo fue el día de la caída del muro de Berlín, atestiguándolo ella misma. Había una cantidad de personas increíble, vaya que fue un hecho que marcaría la historia del mundo. Y yo ni siquiera sabía el porqué. Tuve que escuchar toda la explicación en nuestro camino de regreso. Febrero de 1928. Acompañé a Adam Greenberg a California. Nos metimos a un curso que impartió un joven J. Robert Oppenheimer sobre mecánica cuántica. Sobre todo, Adam quería conocer cómo era en verdad la mente del padre de la bomba atómica antes del proyecto Manhattan. No entendí mucho, pero este fue el primero de muchos viajes que haría después para investigar sobre física teórica. Septiembre de 1640. Koji, Ishikawa y yo fuimos a la provincia de Higo, en el Japón feudal. Él quería aprender el arte de la espada de primera mano.
y quería aprenderlo directamente de Miyamoto Musashi. Ahí estuvimos más de lo esperado debido a que las cosas se complicaron, sobre todo porque no éramos tan buenos espadachines como creíamos, y fue difícil lograr que el sensei Musashi aceptara entrenarnos. Afortunadamente así pasó, y definitivamente fueron los meses más duros de nuestras vidas. Pasamos lo suficientemente desapercibidos para que el sensei no nos dedicara su libro de los 5 anillos y no cambiar ningún hito histórico, pero lo suficientemente disciplinados para ganarnos su respeto, así que todo salió de la mejor manera posible. Fecha indefinida. Hace 2.5 millones de años aproximadamente, Etiopía. Hakim Pienaar tenía una teoría y quería comprobarla. Según él, la humanidad no hubiera sido la misma si los primeros humanos no hubieran probado alucinógenos, por lo que viajamos lo más atrás que pudimos para observar a los primeros sucesores de los Australopithecus. Lo intentamos, pero como no pudimos establecer un año en específico, al apenas llegar y ver el mundo en esa época, entramos en pánico y regresamos antes de que cambiáramos algo. Es decir, no sabíamos si ir tan atrás en el tiempo era un tabú para la agencia, y no lo pensamos 2 veces apenas logramos ver un dinosaurio corriendo desde el horizonte hacia nosotros. El viaje más corto que hice, pero a la vez el más lejano. Bueno, hablando un poco del futuro, el próximo viaje que haré será junto a un crononauta que se hace llamar John Titor. Aún no sé quién es. La primera vez que nos comunicamos fue en un foro en línea. Usaba el nombre Time Travel-0 y recuerdo que empezamos hablando sobre el problema Y2K. Después de compartir mucha información, me propuso viajar juntos hasta el año 1975 para buscar una computadora IBM 5100 y llevarla de regreso a su tiempo, 2036. Según el encargo, la IBM 5100 contenía información muy básica en lenguaje de programación APL, lo que permitiría resolver un bug masivo producido por Unix en 1938. Esto desde el inicio se escuchó muy interesante, por lo que no dudé en ayudarlo a cumplir su misión. Pronto nos conoceremos y veremos cómo resulta. También hablé con un viajero que me comentó algo sobre una misión del mañana o algo así. Voy a seguir su paso. Y una chica que está empezando en esto me pidió orientación. Creo que ahora me toca a mí guiar a alguien más a descubrir los secretos de la crononáutica, como lo hizo Lucy en primer lugar. Estos son los próximos planes que tengo, y me siento muy entusiasmado, no sin olvidar mi misión principal por la que empecé esta travesía. Si hay algo que he entendido durante toda esta aventura, es que el tiempo en realidad puede ser una ilusión, ya que si lo vemos como un parámetro lineal, debe de tener un inicio y un final de algo establecido, por lo que mientras recorremos esa línea, mientras el tiempo pasa y no se detiene, lo único que hacemos es reconstruir recuerdos. Tengo muy presente esto porque precisamente quiero que esos recuerdos vuelvan a construirse en nuestra línea de tiempo original, en nuestra verdadera casa. Y Roy, quien me alegra informar que ya se encuentra completamente sobrio, también está recabando experiencias y conocimientos que estoy seguro nos llevarán a cumplir nuestro gran objetivo. Porque así como el tiempo, un navegante siempre va hacia adelante, y la tripulación de los piratas del Parche Plateado nunca se detiene. Si hay una verdad irrefutable es que nadie puede contra el tiempo, nos termina ganando a todos. Por lo que mientras podamos, debemos seguir recolectando recuerdos, quedándonos con los buenos, y si no existen los buenos, construirlos. Aún tenemos tiempo.